La lluvia golpeaba el parabrisas mientras Alicia esperaba en el semáforo de la recta a Cholula, el mismo trayecto que repetía cada junio desde 1991. A través del cristal empañado, vio a una mujer cruzar despacio con bolsas de reciclaje, la chamarra de mezclilla desgastada, empapándose bajo la llovizna. Algo en la forma de cargar esa bolsa verde del lado izquierdo, rozando el torso, hizo que el aire se le escapara de los pulmones. El semáforo cambió a verde, pero Alicia no movió el coche. Sus manos temblaban sobre el volante mientras la mujer se detenía en la banqueta, y por un segundo, apenas un parpadeo con ese tic tan familiar, sus miradas se encontraron. 33 años de silencio cabían en esa fracción de segundo. Daniela Reyes tenía 18 años cuando la rutina de Puebla todavía era suya. Vivía con su madre Alicia y su hermana menor Lupita, en una casa de 2 pisos cerca del mercado, La Acocota, donde el ruido de los camiones y el olor a tortillas recién hechas marcaban las mañanas. Su padre trabajaba en obras fuera de la ciudad y volvía cada 3 o 4 meses con dinero justo para pagar la renta y dejar algo para los gastos. Daniela cursaba el último año de preparatoria en el turno vespertino y completaba el ingreso familiar vendiendo gelatinas en vasitos los fines de semana y haciendo recados para las vecinas del barrio. Le pagaban 50 pesos por llevar encomiendas al centro o por acompañar a Doña Chelo al mercado El Parral cuando había que cargar costales de frijol. No era mucho, pero alcanzaba para sus pasajes y para comprarse de vez en cuando una blusa en el tianguis de los martes. Daniela era de estatura baja, complexión delgada, con el cabello oscuro y lacio que le caía hasta los hombros y que siempre llevaba suelto o recogido con una cola simple. Tenía una pequeña cicatriz en la ceja izquierda, recuerdo de una caída en bicicleta cuando tenía 11 años, y un tic nervioso que le hacía parpadear 2 veces seguidas cuando se ponía tensa o cuando alguien la miraba fijamente. Usaba ropa sencilla, playeras blancas o de colores claros, pantalones de mezclilla que heredaba de primas mayores y una chamarra de mezclilla azul, oversize, que le había regalado su tía el año anterior. Siempre cargaba una bolsa de tela verde que su madre le había cosido a mano, con 2 asas largas que le permitían colgarla del hombro izquierdo y dejarla cruzada sobre el torso. Dentro llevaba cuadernos, lapiceros, una botella de agua reutilizada y a veces un sándwich envuelto en servilletas. En la muñeca derecha usaba una pulsera sencilla de hilo blanco que Lupita le había tejido meses atrás. No tenía reloj. Preguntaba la hora en las casetas telefónicas o en las tiendas. Los días transcurrían sin sobresaltos. Daniela salía de casa alrededor de las 11 de la mañana. Tomaba el camión en la parada de Reforma y llegaba a la prepa antes de las 12. Las clases terminaban cerca de las 6 de la tarde, y si no tenía pendientes, regresaba directamente a casa para cenar con Alicia y Lupita. Los fines de semana ayudaba en la cocina preparando las gelatinas de colores que vendía afuera de la primaria o en las canchas deportivas. Le gustaba escuchar música en la radio, sobre todo las baladas que ponían en la estación de la tarde, y soñaba con terminar la prepa para estudiar secretariado o conseguir un trabajo fijo en alguna oficina del centro. Alicia le repetía que estudiara, que no dejara pasar la oportunidad, pero Daniela sabía que el dinero no alcanzaba para una carrera completa y que tendría que trabajar en cuanto terminara el ciclo escolar. Lupita, 5 años menor, admiraba a su hermana con esa mezcla de cariño y envidia propia de la adolescencia. Le pedía prestada la ropa, le copiaba el peinado y le preguntaba todo sobre los muchachos de la prepa, aunque Daniela no tenía novio ni andaba en esas. Prefería mantenerse al margen de los dramas escolares y concentrarse en aprobar las materias. Alicia trabajaba en casa lavando y planchando ropa ajena, y los fines de semana preparaba tamales para vender entre las vecinas. La economía familiar era ajustada pero funcionaba. No había lujos, pero tampoco faltaba lo básico. La vida transcurría dentro de un perímetro conocido: la casa, la prepa, el mercado, la central de autobuses cuando había que recoger encargos de familiares que vivían en Tehuacán o en Atlixco. Todo dentro de un radio controlable, donde los nombres de las calles y las rutas de los camiones eran parte de la memoria automática.
En junio de 1991, las lluvias llegaron temprano. Las tardes se volvieron grises y el pavimento de Puebla brillaba constantemente bajo el agua acumulada. Daniela llevaba puestos sus tenis viejos, porque los buenos se los guardaba para los exámenes finales. Tenía que entregar un trabajo de historia en la casa de un compañero que vivía en San Jerónimo Caleras, una colonia al sur de la ciudad que no conocía bien, pero que podía alcanzar tomando un camión desde la central de Capu. El compañero, un muchacho callado llamado Ernesto, le había pedido que le llevara unas fotocopias y que revisaran juntos el formato del trabajo antes de entregarlo al maestro. Daniela aceptó, porque necesitaba asegurarse de que todo estuviera en orden. No podía darse el lujo de reprobar esa materia. Alicia le advirtió que no se fuera a tardar, que si llovía mucho mejor regresara en taxi y que le marcara desde alguna caseta para avisar. Daniela prometió que lo haría. Salió de casa alrededor de las 3 de la tarde con la bolsa verde cruzada al hombro, la chamarra de mezclilla puesta y un paraguas pequeño que casi no servía. Tomó el camión en Reforma, bajó en la Capu y desde ahí abordó otra unidad que la dejó cerca de San Jerónimo Caleras. Llegó a la casa de Ernesto pasadas las 4. Revisaron el trabajo, corrigieron algunos detalles y para las 5:30 ya habían terminado. Ernesto le ofreció quedarse a esperar a que parara la lluvia, pero Daniela prefirió irse. Quería llegar antes de que oscureciera. Caminó hasta la avenida principal buscando la parada del camión, pero la lluvia arreció y tuvo que guarecerse bajo el toldo de una tienda. Pasaron 20 minutos sin que apareciera ninguna unidad. Finalmente, vio una caseta telefónica al otro lado de la calle y cruzó corriendo para marcarle a su casa. Alicia contestó al tercer timbrazo. Daniela le dijo que ya había terminado, que iba a tomar el camión de regreso, pero que la lluvia estaba fuerte y que tal vez se tardaría un poco más. Alicia le pidió que tuviera cuidado, que no aceptara raites de desconocidos. Daniela le dijo que no se preocupara, que en un rato llegaba. Colgó el teléfono, salió de la caseta y se quedó parada bajo la llovizna esperando el camión. Esa fue la última vez que Alicia escuchó su voz. El camión que Daniela esperaba nunca llegó. O tal vez sí llegó y ella no lo vio, porque la lluvia hacía difícil distinguir los letreros de las rutas. Pasó otra media hora bajo el toldo de la tienda, con los tenis empapados y el frío colándose por la chamarra de mezclilla. Un hombre en una camioneta pickup blanca se detuvo frente a ella y le preguntó si iba rumbo al centro. Daniela dudó. Recordó la advertencia de su madre, pero la lluvia no paraba y ya eran casi las 7 de la noche. El hombre le dijo que iba hacia Cholula y que de ahí ella podría tomar un camión directo a Puebla. No parecía mala persona, llevaba overol de trabajo y en la caja de la camioneta había costales y herramientas. Daniela subió. El trayecto fue silencioso. El hombre prendió la radio y no hizo preguntas. 20 minutos después la dejó en un crucero de la recta, a Cholula, cerca de una gasolinera. Le indicó que ahí pasaban los camiones hacia el centro de Puebla. Daniela le dio las gracias y el hombre se fue. Eran las 7:30 de la noche. Llovía todavía y no había nadie más esperando en la parada. Esperó otros 15 minutos. Pasaron 2 camiones, pero ninguno iba hacia Puebla. Empezó a sentir miedo. No conocía bien esa zona y no tenía dinero suficiente para un taxi. Caminó hacia la gasolinera buscando un teléfono, pero la caseta estaba ocupada y había fila. Decidió esperar. Mientras esperaba, una señora que vendía elotes le preguntó si estaba perdida. Daniela le explicó que necesitaba regresar a Puebla. La señora le dijo que a esas horas ya no pasaban camiones directos, que mejor se fuera a la terminal de Cholula y desde ahí tomara uno. Daniela preguntó cómo llegar. La señora le indicó que caminara 2 cuadras hacia el norte y doblara a la izquierda. Daniela siguió las instrucciones, pero se confundió en el camino. Las calles de Cholula no se parecían a las de Puebla, eran más angostas, con menos alumbrado público, y la lluvia hacía que todo se viera igual. Caminó durante casi media hora sin encontrar la terminal. Se refugió bajo el toldo de una tortillería cerrada y se quedó ahí, temblando de frío, sin saber qué hacer. Un hombre mayor que barría la calle le preguntó si necesitaba ayuda.
Daniela le explicó que estaba buscando la terminal. El hombre le dijo que ya era muy tarde, que las unidades hacia Puebla salían hasta el otro día temprano y que no era seguro andar sola a esas horas. Le ofreció llevarla a un albergue donde dejaban dormir a la gente de paso. Daniela no sabía qué era un albergue, pero tampoco tenía otra opción. El hombre la llevó caminando hasta una casa grande con varias habitaciones, donde había otras personas durmiendo en colchonetas en el suelo. Le dijeron que podía quedarse ahí por esa noche. Daniela aceptó. No tenía forma de avisarle a su madre. La caseta más cercana estaba cerrada y no conocía a nadie en Cholula. Se acostó en una de las colchonetas, con la bolsa verde abrazada contra el pecho, y lloró en silencio hasta quedarse dormida. Al día siguiente, despertó temprano. El albergue estaba vacío. Los demás ya se habían ido. Una mujer le ofreció un vaso de atole y un pan. Daniela le preguntó cómo regresar a Puebla. La mujer le indicó que tomara un camión en la avenida principal, pero también le comentó que en el Tianguis de San Pedro estaban buscando gente para ayudar a cargar mercancía y que pagaban al final del día. Daniela pensó que podía ganar algo de dinero para el pasaje y para llevarle a su madre, compensar el susto que le había dado. Aceptó. Pasó todo el día cargando cajas de frutas y verduras. Le pagaron 50 pesos. Para cuando terminó, ya era de noche otra vez. Tomó el camión hacia Puebla, pero a mitad del trayecto se dio cuenta de que no tenía suficiente para el pasaje completo. El chofer la dejó en una parada antes de llegar al centro. Daniela caminó, pero se perdió nuevamente. Las calles no le eran familiares. Preguntó direcciones, pero cada persona le daba indicaciones distintas. Pasó otra noche en la calle, esta vez bajo el techo de una construcción abandonada. Tenía miedo, hambre y vergüenza. No sabía cómo explicarle a su madre lo que había pasado. Sentía que había hecho todo mal, que había sido tonta al aceptar el raite, que debió haberse quedado en San Jerónimo, esperando el camión aunque tardara horas. Al tercer día volvió al tianguis. Le ofrecieron quedarse más tiempo ayudando en un puesto de ropa. Le dijeron que le pagarían cada semana. Daniela aceptó porque necesitaba el dinero, pero también porque cada vez le costaba más trabajo imaginar el momento de regresar a casa. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a explicar que se había quedado en Cholula 3 días sin avisar? Pensaba que su madre estaría furiosa, que tal vez hasta había llamado a la policía, que Lupita estaría asustada. La vergüenza se volvió un peso que cargaba en el pecho, tan pesado como la bolsa verde que seguía llevando cruzada sobre el torso. Pasó una semana, luego 2. Cada día que pasaba, la posibilidad de regresar se hacía más lejana. Empezó a dormir en las bodegas del tianguis, compartiendo espacio con otros trabajadores temporales. Aprendió a lavar su ropa en una llave pública, a comer lo que le ofrecían los puesteros, a quedarse callada cuando le preguntaban de dónde venía. Dejó de decir su nombre completo. Algunos le decían la de la bolsa verde, otros simplemente la muchacha. Daniela dejó de corregirlos. ¿Quieres saber cómo continuó la búsqueda de su familia? Regístrate para no perderte ninguna parte de esta historia. Alicia esperó toda la noche del 18 de junio de 1991 sin dormir. Preparó café cada hora. Se asomó a la ventana cada vez que escuchaba un coche pasar y marcó una y otra vez al teléfono de la casa de Ernesto, que Daniela había dejado anotado en un papel. Nadie contestó. A las 6 de la mañana despertó a Lupita y le dijo que se vistiera, que iban a buscar a su hermana. Fueron primero a la prepa, pero estaba cerrada por ser sábado. Después caminaron hasta la parada del camión en Reforma y le preguntaron al chofer de la ruta si había visto a una muchacha con chamarra de mezclilla y bolsa verde. El chofer dijo que pasaban cientos de muchachas todos los días, que no podía recordar a ninguna en particular. Alicia y Lupita fueron a la Capu y recorrieron los andenes preguntando a los choferes, a los vendedores ambulantes, a los policías que vigilaban la terminal. Nadie recordaba haberla visto. Alicia fue a la delegación de policía más cercana y puso una denuncia. El agente que la atendió le pidió una foto reciente, descripción física, ropa que llevaba puesta,
y le dijo que tenía que esperar 72 horas antes de que se activara una búsqueda oficial. Alicia no entendía por qué tenía que esperar. Su hija llevaba ya 1 día y medio desaparecida. El agente le explicó que muchas veces las muchachas se iban con el novio o con amigas y regresaban solas. Alicia insistió en que Daniela no tenía novio, que no era de irse sin avisar, que algo malo le había pasado. El agente tomó nota y le dijo que la llamarían si había novedades. Alicia salió de la delegación con un papel membretado y la sensación de que nadie iba a hacer nada. Esa misma tarde fue a una papelería del centro y mandó imprimir 200 volantes con la foto de Daniela que le habían tomado en la prepa 6 meses antes. En la foto, Daniela sonreía con el cabello suelto y una blusa blanca. Abajo del retrato, Alicia escribió a mano: se busca Daniela Reyes, 18 años. Última vez vista en San Jerónimo Caleras, el 18 de junio. Cualquier información comunicarse al... Y dejó el número de teléfono de una vecina que tenía línea fija. Durante las siguientes 2 semanas, Alicia y Lupita pegaron volantes en postes, en paraderos de camiones, en las entradas de los mercados, la Acocota y el Parral, en las paredes de la Capu, en las tienditas de San Jerónimo Caleras. Alicia fue casa por casa en la colonia donde vivía Ernesto, preguntando si alguien había visto a su hija salir de ahí esa tarde. Ernesto le confirmó que Daniela había estado en su casa hasta las 5:30, que se había ido caminando hacia la avenida principal para tomar el camión y que él no sabía nada más. Alicia le preguntó si Daniela había mencionado algo, si parecía preocupada o si alguien la había seguido. Ernesto dijo que no, que todo había sido normal, que solo revisaron el trabajo y se despidieron. Alicia le creyó, pero igual sintió rabia. Rabia contra la lluvia, contra el camión que no llegó, contra ella misma por no haber ido a recoger a su hija en taxi, aunque no tuvieran dinero. Pasaron los días y las semanas sin ninguna pista sólida. La policía le informó que habían revisado los hospitales de Puebla y Cholula, que no había ningún registro de una muchacha con esas características ingresada por accidente o por cualquier otra causa. También revisaron la morgue. No había cuerpos sin identificar que coincidieran con la descripción de Daniela. Alicia no sabía si eso era bueno o malo. Por un lado significaba que su hija podía estar viva, pero por otro lado significaba que no tenía ninguna manera de encontrarla. Las vecinas del barrio organizaron una colecta para ayudar con los gastos de la búsqueda. Juntaron 3,000 pesos que Alicia usó para pagar más volantes, para los pasajes de camión a las colonias cercanas donde alguien decía haber visto a una muchacha parecida, y para las copias de la denuncia que tuvo que llevar a la fiscalía cuando la delegación le dijo que el caso se había transferido a otra instancia. En la fiscalía le asignaron un agente del área de personas desaparecidas. El agente revisó el expediente, que para entonces solo tenía 3 hojas: la denuncia inicial, la declaración de Ernesto y el reporte de hospitales. Le preguntó a Alicia si Daniela tenía problemas en casa, si consumía drogas, si andaba con malas compañías. Alicia respondió que no a todo. El agente le preguntó si Daniela tenía novio. Alicia volvió a decir que no. El agente anotó algo en su libreta y le dijo que iban a investigar, que tuviera paciencia. Alicia salió de ahí sintiendo que la estaban culpando de algo, como si el hecho de que Daniela hubiera desaparecido fuera resultado de una mala crianza o de descuido. Lloró en el camión de regreso a casa. Lupita, que la acompañaba, le apretó la mano y no dijo nada. Tenía 13 años y acababa de entender que su hermana tal vez no iba a volver. Los meses siguientes fueron un loop de falsas esperanzas. Alguien llamaba al número del volante diciendo que había visto a una muchacha parecida vendiendo chicles en el centro. Alicia iba corriendo, recorría las calles durante horas y nunca era Daniela. Otra vez llamaron diciendo que una muchacha con las mismas características estaba internada en el hospital psiquiátrico. Alicia fue, llenó formularios, esperó 2 horas para que le dejaran pasar, y cuando finalmente vio a la muchacha no era su hija. En octubre de 1991, un chofer de camión le dijo que había recogido a una muchacha con bolsa verde en la recta a Cholula y que la había dejado en Coronango.
Alicia fue a Coronango, preguntó en las tiendas, en la iglesia, en el mercado. Nadie la había visto. El chofer dijo que tal vez se confundió de muchacha, que lo sentía mucho. Alicia regresó a Puebla con las manos vacías y el corazón cada vez más pequeño. En diciembre, cuando la familia se reunió para las posadas, el lugar de Daniela en la mesa seguía vacío. Alicia puso su plato, su vaso, y nadie se atrevió a tocarlos. Lupita dejó de hacerle preguntas sobre su hermana. Aprendió que había cosas de las que era mejor no hablar. El año 1992 llegó sin respuestas. Alicia seguía yendo cada 15 días a la fiscalía para preguntar si había avances en el caso de su hija. La respuesta era siempre la misma. El expediente estaba abierto, pero no había nuevas líneas de investigación. Le sugerían que siguiera pegando volantes, que hablara con los medios locales, que tal vez alguien vería la foto y se acordaría de algo. Alicia intentó contactar a un programa de radio que hacía cápsulas sobre personas desaparecidas, pero le dijeron que tenían lista de espera y que la llamarían. Nunca la llamaron. En marzo de ese año, una reportera de un periódico local publicó una nota breve sobre Daniela en la sección de sociales. La nota tenía 3 párrafos y una foto borrosa. Decía: familia busca a joven desaparecida desde junio de 1991 en Puebla. Daniela Reyes, de 18 años, salió de su casa para entregar un trabajo escolar y no regresó. Cualquier información, favor de comunicarse al número. La nota salió un martes y el teléfono de la vecina sonó 4 veces. 3 eran ventas de seguros. La cuarta era un hombre que dijo haber visto a una muchacha parecida durmiendo en una obra en construcción en San Pedro Cholula. Alicia tomó nota de la dirección y fue al día siguiente. La obra estaba en una calle sin pavimentar, rodeada de terrenos baldíos y casas a medio construir. Había lonas colgadas para proteger los materiales de la lluvia y un par de trabajadores mezclando cemento. Alicia les preguntó si habían visto a una muchacha joven durmiendo por ahí. Uno de los trabajadores le dijo que sí, que hacía unas semanas había una muchacha que se metía a dormir en una de las habitaciones sin terminar, pero que ya no la habían visto. Le preguntó cómo era. El trabajador describió a alguien de estatura baja, cabello oscuro, ropa sucia. Podía ser Daniela, podía ser cualquiera. Alicia dejó su número y les pidió que si la veían otra vez, la llamaran. Los trabajadores le dijeron que sí, pero Alicia sabía que no lo harían. Recorrió las calles cercanas preguntando en las tienditas, en las fondas, en las tortillerías. Nadie recordaba a una muchacha con esas características. Alicia regresó a Puebla y guardó la esperanza de esa pista en el mismo lugar donde guardaba todas las demás. En una libreta de pasta dura donde anotaba fechas, nombres, direcciones y descripciones. La libreta ya tenía 30 páginas llenas. En 1993, el caso de Daniela dejó de ser prioritario para la fiscalía. El agente que llevaba el expediente fue transferido a otra área y el caso pasó a manos de alguien más que apenas revisó los documentos. Alicia tuvo que volver a contar la historia desde el principio. Tuvo que volver a explicar que su hija no era de irse sin avisar, que algo le había pasado, que alguien tenía que seguir buscando. El nuevo agente le dijo que sin nuevas pistas no podían hacer mucho, que el caso seguía abierto pero que no había recursos para investigaciones activas. Le sugirió que contratara a un investigador privado. Alicia no tenía dinero para eso. Trabajaba lavando y planchando ropa y apenas le alcanzaba para pagar la renta y dar de comer. Lupita había empezado a trabajar los fines de semana en una tienda de abarrotes para ayudar con los gastos. Las dos habían aprendido a vivir con la ausencia de Daniela, como una herida que no terminaba de cerrar. La bolsa de tela verde que Daniela había dejado en casa seguía colgada en el clavo de la pared, junto a la chamarra de mezclilla que nunca se puso ese día. Alicia no las movía. No podía. En 1998, Alicia recibió una llamada de una mujer que vendía tamales en Amozoc. La mujer le dijo que había visto a una muchacha con una cicatriz en la ceja pidiendo dinero afuera de la terminal de autobuses. Alicia dejó todo y fue a Amozoc en el primer camión que salió de Puebla.
Recorrió la terminal durante horas, preguntando por la muchacha. Un policía le dijo que había varias mujeres pidiendo por la zona, que la mayoría eran de fuera y que no se quedaban mucho tiempo en el mismo lugar. Alicia esperó hasta que oscureció. Vio a varias mujeres pidiendo, pero ninguna era Daniela. Preguntó en las fondas cercanas, en las farmacias, en las tienditas. Dejó volantes nuevos que había mandado imprimir con una foto más reciente que le habían tomado a Daniela meses antes de desaparecer. En la foto, Daniela tenía el cabello recogido y miraba a la cámara con una sonrisa tímida. Alicia pegó los volantes en los postes de luz, en las paradas de camiones, en las puertas de las iglesias. Nadie la contactó. La pista se enfrió igual que todas las demás. Los años pasaron lentamente. Alicia envejeció más rápido de lo que debía. Su cabello se volvió gris, su espalda se encorvó de tanto cargar cubetas de ropa mojada y sus manos se llenaron de callos y cicatrices. Lupita terminó la secundaria, luego la prepa y consiguió un trabajo fijo en una papelería del centro. Se casó en 2003 y tuvo 2 hijos. Alicia se convirtió en abuela, pero cada vez que cargaba a sus nietos pensaba en Daniela y en los hijos que ella nunca tuvo. Cada junio, en el aniversario de la desaparición, Alicia tomaba el camión y repetía el mismo trayecto que Daniela había hecho ese día de 1991. Salía de su casa, iba a la Capu, tomaba el camión hacia San Jerónimo Caleras, bajaba en la parada donde Daniela había esperado bajo la lluvia y caminaba hasta la recta a Cholula. No sabía por qué lo hacía. Tal vez esperaba que su hija estuviera ahí, esperando el mismo camión que nunca llegó. Tal vez solo necesitaba sentir que seguía buscando. Lupita le decía que ya no lo hiciera, que se estaba lastimando, que tenía que aceptar que Daniela no iba a volver. Alicia asentía, pero al año siguiente volvía a hacer el mismo recorrido. La libreta de pistas creció hasta tener más de 100 páginas. La bolsa de tela verde seguía colgada en el mismo clavo. Los años se acumulaban como capas de polvo sobre los objetos que Daniela había dejado. Pero Alicia nunca dejó de esperar. Mientras Alicia recorría Puebla buscando rastros de su hija, Daniela aprendía a sobrevivir en los márgenes. Los primeros meses en Cholula fueron los más duros. Dormía en bodegas de tianguis, en cuartos de azotea que le prestaban a cambio de barrer o lavar trastes, y a veces en obras abandonadas cuando no había otro lugar. Comía lo que le daban los puesteros al final del día: tortillas duras, fruta magullada, caldos aguados. Aprendió a no hacer preguntas, a no llamar la atención, a moverse de un lugar a otro antes de que alguien empezara a preguntar de dónde venía. La bolsa de tela verde seguía con ella, más sucia y desgastada, pero todavía funcional. Adentro ya no llevaba cuadernos ni tareas de la prepa. Ahora cargaba una muda de ropa, un cepillo de dientes que había encontrado en un baño público y un pedazo de jabón envuelto en una bolsa de plástico. La pulsera blanca que Lupita le había tejido se rompió en algún momento del primer año y Daniela no tuvo manera de repararla. La guardó en el fondo de la bolsa hasta que la perdió. El trabajo en el tianguis duró 6 meses. Después la despidieron porque el puesto cerró y los dueños se mudaron a otro estado. Daniela buscó trabajo en otros mercados, en fondas, en lavanderías. Consiguió empleos temporales que duraban semanas o meses, siempre pagados en efectivo, siempre sin contrato ni prestaciones. Nadie le pedía identificación porque nadie quería papeles. Daniela dejó de usar su nombre completo. Cuando le preguntaban cómo se llamaba, decía Dani, o la de la bolsa verde, o simplemente asentía sin responder. Algunos empleadores le decían muchacha o tú. Daniela no corregía. Entre menos datos diera, menos preguntas le harían. Y entre menos preguntas le hicieran, menos tendría que explicar por qué no había vuelto a casa. La vergüenza inicial se había convertido en algo más profundo y paralizante. La certeza de que ya no había forma de regresar. ¿Qué iba a decir después de 1 año? Después de 2. Después de 5. Cada mes que pasaba, la distancia entre Daniela y su vida anterior se hacía más grande. No era solo una distancia física,
Era una distancia emocional y psicológica que no sabía cómo cruzar. En 1995, Daniela empezó a trabajar recogiendo PET y cartón en las calles de Cholula y Puebla. Un hombre mayor que se dedicaba a eso le enseñó las rutas, los horarios en que salía la basura de los negocios y cómo separar los materiales para venderlos en los centros de reciclaje. Le prestó un costal grande y le dijo que podía quedarse con la mitad de lo que juntara. Daniela aceptó. El trabajo era pesado y sucio, pero le permitía ganar entre 30 y 50 pesos al día, suficiente para comer y para rentar un cuarto compartido en una vecindad de San Andrés Cholula. El cuarto no tenía ventanas y olía a humedad, pero tenía un colchón en el suelo y un foco que funcionaba. Daniela compartía el espacio con otras 2 mujeres que también trabajaban recogiendo basura. Ninguna hacía preguntas. Las 3 salían antes del amanecer y regresaban al anochecer con los costales llenos. Lavaban su ropa en una llave comunitaria del patio y la colgaban en alambres que cruzaban de un lado a otro. Daniela empezó a desarrollar una tos seca que no se le quitaba. Una de las mujeres le dijo que era por la humedad y por dormir en el suelo. Le recomendó que fuera al centro de salud, pero Daniela no tenía papeles y no quería arriesgarse a que le hicieran preguntas. Con el tiempo, Daniela aprendió a moverse entre Cholula, Coronango y Amozoc, siguiendo el trabajo. Conocía las rutas de los camiones, los horarios de los mercados, las zonas donde había más basura aprovechable. Su cuerpo se endureció. Sus manos se llenaron de callos y cortadas. Su piel se oscureció por el sol y se arrugó prematuramente. Su cabello, que antes era lacio y brillante, se volvió seco y quebradizo. Lo cortó ella misma con unas tijeras oxidadas que encontró en la calle. A veces se miraba en los espejos de los baños públicos y no se reconocía. La muchacha de 18 años, con chamarra de mezclilla y sonrisa tímida, había desaparecido. En su lugar había una mujer de 30, 40 años, con la mirada cansada y los hombros encorvados. Daniela dejó de contar los años. Dejó de celebrar su cumpleaños. Dejó de pensar en su madre y en Lupita, porque doía demasiado. Construyó una rutina que no incluía recuerdos. Despertaba, trabajaba, comía, dormía. Repetía el ciclo. Los días se volvieron indistinguibles. Las semanas se confundían. Los años pasaban sin que Daniela los notara. En algún momento de finales de los 90, Daniela perdió los pocos documentos que tenía. Su credencial de la prepa, su acta de nacimiento arrugada, una foto de su familia que cargaba doblada en la bolsa. Todo desapareció cuando le robaron la bolsa verde en una terminal de autobuses. Daniela lloró esa noche, no por el dinero que no tenía, sino por la foto. Era lo único que le quedaba de su vida anterior. Sin la foto, era más fácil convencerse de que esa vida nunca había existido. Consiguió otra bolsa de tela, también verde, que encontró abandonada en un parque. No era igual a la que su madre le había cosido, pero se parecía lo suficiente. La cargaba del mismo lado, cruzada sobre el torso, rozando las costillas. Se había acostumbrado a ese peso. Sin la bolsa se sentía desnuda, vulnerable. Con la bolsa se sentía completa, aunque ya no recordara bien por qué. Los recuerdos se fragmentaron. Algunas cosas las recordaba con claridad. El olor de las tortillas en la cocota, la voz de Lupita cantando en la regadera, las manos de su madre planchando ropa. Otras cosas se borraron. Los nombres de sus compañeros de prepa, la dirección exacta de su casa, el número de teléfono al que podría haber llamado. Daniela no sabía si esos recuerdos se habían perdido por el tiempo o si su mente los había borrado a propósito para protegerla del dolor. Solo sabía que cada vez le costaba más trabajo recordar quién había sido antes de perderse. Para el año 2000, Daniela ya no era la misma persona que había desaparecido en 1991. Físicamente había envejecido más rápido de lo normal. Su piel estaba curtida por el sol y la intemperie. Su cabello mostraba las primeras canas y su postura era la de alguien que había cargado peso durante años. La tos crónica que había desarrollado por dormir en lugares húmedos nunca se fue del todo. A veces tosía tanto que le dolían las costillas y tenía que sentarse en la banqueta hasta que se le pasara.
La gente que pasaba a su lado la miraba con lástima o con indiferencia. Daniela ya no notaba esas miradas. Se había acostumbrado a ser invisible. En las calles de Cholula, Puebla y Coronango había cientos de personas como ella. Trabajadores informales, recolectores de basura, vendedores ambulantes sin permiso, gente que sobrevivía al día sin papeles ni redes de apoyo. Daniela era una más entre muchos. Nadie preguntaba su historia. Nadie ofrecía ayuda. Así funcionaba ese mundo paralelo donde las reglas eran otras y el Estado no llegaba. Durante esos años, Daniela se movió constantemente. Nunca se quedaba más de 6 meses en el mismo lugar. A veces era porque perdía el trabajo, otras porque el dueño de la vecindad la corría por no poder pagar la renta, y otras simplemente porque sentía la necesidad de moverse, de no echar raíces, de no dejar que nadie la conociera demasiado. Usó varios nombres. En Cholula, algunos la conocían como la Dani. En Coronango le decían la del Costal Verde. En Amozoc, simplemente la Flaca. Daniela no corregía. Cada nombre era una capa más de protección entre ella y su identidad real. Entre más nombres tuviera, menos probable era que alguien la encontrara. Aunque, en el fondo, Daniela ya no sabía si quería ser encontrada. La vergüenza de los primeros meses se había transformado en algo más complejo. Una mezcla de miedo, culpa y resignación. Miedo a enfrentar a su madre después de tantos años. Culpa por haberla hecho sufrir. Resignación ante la imposibilidad de volver atrás. En 2005, Daniela tuvo un breve momento de lucidez. Estaba sentada en una banca del Zócalo de Cholula, descansando después de una jornada larga de recoger PET, cuando vio pasar a una muchacha de unos 18 años con una bolsa de tela cruzada sobre el torso. La muchacha iba riendo con sus amigas, despreocupada, con el futuro todavía intacto. Daniela la vio alejarse y sintió algo que no había sentido en años: nostalgia. Recordó cómo era ella a esa edad, cómo planeaba estudiar secretariado, cómo ayudaba a su madre a vender gelatinas, cómo Lupita le pedía prestada la ropa. Recordó que había tenido una vida antes de perderse. Por un momento consideró la posibilidad de buscar un teléfono público y marcar a su casa, pero enseguida se dio cuenta de que ya no recordaba el número. Tampoco recordaba la dirección exacta. Sabía que era cerca de La Cocota, pero Puebla era grande y había muchas colonias cerca de ese mercado. Además, ¿qué iba a decir? ¿Cómo iba a explicar 14 años de ausencia? La culpa volvió a aplastarla. Se levantó de la banca y siguió caminando. El momento de lucidez pasó y Daniela volvió a hundirse en la rutina. Los años siguientes fueron más de lo mismo. Daniela envejecía, su salud se deterioraba lentamente y su memoria se volvía cada vez más fragmentada. Había días en que no recordaba bien cómo había llegado a Cholula. Había días en que no estaba segura de cuántos años tenía. Calculaba que debía andar por los 40, pero no estaba segura. Sin documentos, sin manera de verificar fechas, el tiempo se volvía relativo. Lo único constante era la rutina: despertar, buscar trabajo o recoger basura, comer lo que pudiera conseguir, encontrar un lugar donde dormir, repetir. En 2010, Daniela empezó a usar un reloj de pulsera que encontró tirado en la calle. Era de plástico negro, barato, con la carátula rayada y las manecillas desajustadas, pero funcionaba. Daniela lo usaba en la muñeca izquierda, ajustado con cinta adhesiva porque la correa estaba rota. No le servía para saber la hora exacta, pero le gustaba tenerlo puesto. Le daba la ilusión de que el tiempo todavía importaba, de que los días todavía tenían estructura. Para 2015, Daniela ya llevaba 24 años desaparecida. Tenía 42 años, aunque su cuerpo parecía de alguien de 55. Caminaba encorvada, con pasos cortos y cuidadosos. Su vista había empeorado y a veces tenía que entrecerrar los ojos para ver las señales de tránsito o los números de los camiones. Su memoria a corto plazo empezaba a fallarle. Olvidaba dónde había dejado su costal, en qué calle había trabajado el día anterior, si ya había comido o no. Pero su memoria corporal permanecía intacta.
Seguía cargando la bolsa verde del lado izquierdo, cruzada sobre el torso. Seguía parpadeando 2 veces seguidas cuando alguien la miraba fijamente. Seguía tocándose la cicatriz de la ceja izquierda cuando estaba nerviosa. Esos gestos eran automáticos, parte de su cuerpo, y no desaparecían aunque ella ya no recordara bien de dónde venían. Daniela no sabía que esos gestos, esos pequeños tics y costumbres, eran las únicas cosas que todavía la conectaban con la muchacha que había sido. Y no sabía que esos mismos gestos, años después, serían la clave para que alguien la reconociera en medio de una calle lluviosa. El 18 de junio de 2024 amaneció gris en Puebla. Alicia despertó temprano, como todos los aniversarios de la desaparición de su hija. Tenía 78 años, el cabello completamente blanco y las manos deformadas por la artritis. Ya no podía lavar y planchar ropa como antes. Ahora vivía de una pequeña pensión que Lupita le ayudaba a completar cada mes. Lupita tenía 48 años, 2 hijos adolescentes y un trabajo estable en una oficina del gobierno. Vivía en otra colonia, pero visitaba a su madre 2 veces por semana y la llamaba todos los días. Esa mañana, Lupita llamó temprano para preguntarle si iba a hacer el recorrido de siempre. Alicia le dijo que sí. Lupita suspiró del otro lado de la línea y le pidió que tuviera cuidado, que no se fuera a cansar, que si necesitaba compañía, ella podía pedir permiso en el trabajo. Alicia le dijo que no era necesario, que ya conocía el camino de memoria. Colgó el teléfono y se preparó un café aguado. Desayunó pan dulce y salió de su casa alrededor de las 9 de la mañana. Tomó el camión en la parada de siempre. El chofer la conocía. La había visto subirse cada año en la misma fecha durante más de una década. No le cobraba el pasaje. Alicia se sentó junto a la ventana y miró la ciudad pasar. Puebla había cambiado mucho en 33 años. Había más edificios, más tráfico, más gente. Pero también había cosas que seguían igual. Los mercados, las iglesias, las calles empedradas del centro. Alicia bajó en la Capu y caminó despacio hasta el andén, donde Daniela había tomado el camión hacia San Jerónimo Caleras. Se quedó parada ahí durante 10 minutos, imaginando a su hija esperando con la bolsa verde cruzada sobre el torso, con la chamarra de mezclilla puesta, con esa sonrisa tímida que tenía cuando estaba nerviosa. Alicia cerró los ojos y trató de escuchar su voz, pero ya no la recordaba bien. 33 años eran suficientes para que la memoria traicionara. Abrió los ojos, suspiró y siguió caminando. Tomó otro camión hacia San Jerónimo Caleras. Bajó en la parada donde Daniela había esperado bajo la lluvia. La zona había crecido. Ahora había más casas, una farmacia nueva, un Oxxo en la esquina. Alicia caminó hasta la caseta telefónica desde donde Daniela había llamado por última vez. La caseta seguía ahí, oxidada y llena de grafiti, pero todavía en pie. Alicia se acercó y tocó el auricular con la punta de los dedos. Imaginó a su hija parada ahí, mojada por la lluvia, diciéndole que ya iba de regreso. Sintió un nudo en la garganta. Se quedó ahí durante varios minutos, luchando contra las lágrimas, hasta que un hombre que esperaba para usar el teléfono le preguntó si iba a marcar. Alicia negó con la cabeza y se alejó. Caminó de regreso a la avenida principal y esperó el camión que la llevaría hacia la recta a Cholula. Ese era el último tramo del recorrido. El tramo donde, en su imaginación, Daniela había llegado después de aceptar el raite de un desconocido. Alicia no sabía si eso había pasado realmente, pero era la única explicación que tenía sentido. El camión tardó 20 minutos en llegar. Alicia subió y se sentó junto a la ventana. Afuera empezó a llover. No era una lluvia fuerte, solo una llovizna persistente que hacía que las calles brillaran bajo las luces de los coches. Alicia miró por la ventana y pensó en todas las veces que había hecho este mismo recorrido. 33 veces, una por cada año. Sabía que era un ritual inútil, que Daniela no iba a estar esperándola en ninguna esquina, pero no podía dejar de hacerlo. Era su manera de mantener viva la memoria de su hija, de no rendirse, de decirle al mundo que Daniela había existido y que alguien todavía la recordaba. El camión avanzó lentamente por la recta a Cholula.
Había tráfico. Alicia miró el reloj de pulsera que llevaba puesto. Eran casi las 11 de la mañana. Pensó en regresar a casa pronto, antes de que la lluvia se pusiera peor. El camión se detuvo en un semáforo cerca del retorno a San Andrés. Alicia miró distraídamente hacia la banqueta y entonces la vio. Era una mujer de unos 50 años, encorvada, con ropa sucia y desgastada, cargando una bolsa de tela verde del lado izquierdo. La bolsa estaba manchada y descolorida, y dentro asomaban botellas de plástico. La mujer llevaba puesta una chamarra de mezclilla gris verdosa, demasiado grande para su cuerpo, y una pañueta en el cabello. Caminaba despacio, con pasos cortos, mirando al suelo. Alicia sintió que el corazón se le detenía. No fue la ropa ni el cabello lo que la hizo reaccionar. Fue la forma de cargar la bolsa. Ese gesto tan específico, tan familiar. La bolsa cruzada sobre el torso, rozando las costillas. Alicia había visto ese gesto miles de veces. Lo había visto en Daniela cada vez que salía de casa. El semáforo cambió a verde, pero Alicia no se movió. Se quedó congelada en su asiento, con los ojos clavados en la mujer de la banqueta. El camión avanzó y la mujer quedó atrás. Alicia reaccionó. Se levantó de su asiento y le gritó al chofer que parara, que tenía que bajarse. El chofer la miró por el espejo retrovisor y le dijo que la siguiente parada era 2 cuadras adelante. Alicia no podía esperar. Caminó hacia la puerta mientras el camión seguía en movimiento. El chofer frenó bruscamente y abrió la puerta. Alicia bajó y empezó a caminar de regreso hacia el semáforo, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que iba a desmayarse. Alicia caminó tan rápido como su cuerpo de 78 años se lo permitió. La lluvia empezaba a caer con más fuerza y el pavimento estaba resbaloso. Casi se cae 2 veces, pero se sostuvo de un poste de luz y siguió adelante. Llegó al semáforo donde había visto a la mujer. Miró hacia ambos lados de la calle. La mujer ya no estaba. Alicia sintió pánico. Caminó hacia la derecha, luego hacia la izquierda, revisando cada esquina, cada entrada de tienda. Pasaron 2 minutos que se sintieron como horas. Entonces la vio otra vez. Estaba parada bajo el toldo de una farmacia, refugiándose de la lluvia, con la bolsa verde colgando del hombro izquierdo y las botellas de plástico asomándose por el borde. Alicia se acercó despacio, con las manos temblando. No sabía qué decir. No sabía si estaba viendo un espejismo, si su mente le estaba jugando una broma cruel. Pero mientras más se acercaba, más detalles reconocía. La estatura baja, el cabello oscuro, ahora entrecano y mal cortado, la postura encorvada. Y cuando la mujer levantó la vista porque sintió que alguien se acercaba, Alicia vio la cicatriz, pequeña, casi imperceptible, pero ahí, en la ceja izquierda. Alicia abrió la boca para decir algo, pero no le salió la voz. La mujer la miró con desconfianza, como si estuviera acostumbrada a que la gente la mirara mal o la corriera de las banquetas. Parpadeó 2 veces seguidas, ese tic nervioso que Alicia había visto 1000 veces en su hija. Alicia sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en la pared de la farmacia y dijo, casi en un susurro, ¿Daniela? La mujer no respondió. Retrocedió un paso, aferrándose a la bolsa verde como si fuera un escudo. Alicia dio un paso adelante, con las lágrimas ya corriendo por su rostro. Daniela, soy yo. Soy tu mamá. La mujer la miró fijamente, con los ojos entrecerrados, como si estuviera tratando de recordar algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Parpadeó otra vez. Abrió la boca, la cerró. Finalmente, en una voz ronca y quebrada por el desuso, dijo, ¿quién? Alicia dio otro paso. Daniela Reyes. Tú eres Daniela Reyes. Desapareciste en junio de 1991. Te he estado buscando 33 años. La mujer negó con la cabeza, pero no se movió. Parecía confundida, asustada. Alicia se dio cuenta de que no podía acercarse más sin asustarla. Respiró profundo, tratando de calmarse. Tenías 18 años. Ibas en la prepa.
Fuiste a entregar un trabajo a San Jerónimo Caleras y no regresaste. Yo soy Alicia, tu mamá, y tienes una hermana, Lupita. Vivíamos cerca de la Acocota. La mujer la miró en silencio. Sus ojos estaban llenos de algo que Alicia no supo identificar al principio. ¿Miedo? ¿Vergüenza? ¿Confusión? Alicia siguió hablando, con la voz temblorosa. Llevabas una bolsa verde, igual a esa que tienes ahora. Yo te la hice, te la cosí con mis manos, y tenías una pulsera blanca que te había tejido Lupita. La mujer bajó la vista hacia su propia bolsa. La tocó con la mano derecha, como si la estuviera viendo por primera vez. Luego miró a Alicia otra vez. No me acuerdo bien, dijo en voz baja. No me acuerdo de muchas cosas. Alicia sintió que el corazón se le rompía. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y trató de sonreír. No importa lo que no recuerdes. Yo sí me acuerdo. Y te he estado esperando. La mujer no dijo nada durante varios segundos. Luego, con una voz tan baja que Alicia apenas pudo escucharla, preguntó: ¿Me estabas esperando? Alicia asintió. Todos los días, todos los años. Nunca dejé de buscarte. La mujer se tocó la cicatriz de la ceja izquierda con la punta de los dedos, un gesto automático que había hecho desde niña, cuando estaba nerviosa. Alicia reconoció el gesto al instante. Era ella. No había duda. Era su hija. Alicia dio otro paso y extendió la mano, despacio, sin hacer movimientos bruscos. Por favor, dijo. Por favor, déjame ayudarte. No tienes que estar sola. La mujer miró la mano extendida. Miró a Alicia. Parpadeó 2 veces. Y entonces, en un movimiento lento y vacilante, extendió su propia mano y tocó la de Alicia. Las dos se quedaron así, paradas bajo el toldo de la farmacia, con la lluvia cayendo a su alrededor y 33 años de silencio disolviéndose entre sus dedos. Alicia no soltó la mano de la mujer. Con la otra mano sacó su teléfono celular, un modelo viejo que Lupita le había regalado años atrás y que apenas sabía usar. Marcó el número de su hija con dedos temblorosos. Lupita contestó al segundo timbrazo. «Mamá, ¿ya terminaste el recorrido?» Alicia no pudo hablar. Solo lloró. Lupita se alarmó. «Mamá, ¿estás bien? ¿Dónde estás?» Alicia respiró profundo y logró decir entre sollozos: «La encontré, Lupita. Encontré a tu hermana». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego Lupita preguntó, con la voz quebrada: «¿Qué? ¿Cómo?» Alicia le explicó dónde estaba. Lupita le dijo que no se moviera, que iba para allá, que también iba a llamar al 911. Alicia colgó y volvió a mirar a la mujer que tenía enfrente. «Van a venir a ayudarnos», le dijo. «Vamos a ir a un lugar seguro y vamos a cuidarte. ¿Está bien?» La mujer asintió despacio. No dijo nada más, pero tampoco soltó la mano de Alicia. Las dos se quedaron ahí, esperando bajo la lluvia, mientras el mundo alrededor seguía moviéndose sin saber que algo extraordinario acababa de pasar en esa esquina de Cholula. La patrulla de la Policía Municipal de San Andrés Cholula llegó 20 minutos después. Alicia seguía parada junto a la mujer bajo el toldo de la farmacia, sosteniéndole la mano. Habían hablado poco. Alicia le había preguntado si tenía hambre, si tenía frío, si necesitaba algo. La mujer solo había asentido a la primera pregunta. Alicia entró a la farmacia y compró 2 botellas de agua y unas galletas. La mujer comió despacio, con las manos temblorosas, sin soltar la bolsa verde que seguía colgada de su hombro. Cuando llegó la patrulla, bajaron 2 policías y una trabajadora social. Se acercaron con cuidado, sin hacer movimientos bruscos. La trabajadora social se presentó como Elena y le explicó a la mujer que querían ayudarla, que no estaba en problemas, que solo necesitaban hacerle algunas preguntas. La mujer miró a Alicia como buscando confirmación. Alicia asintió. «Es para ayudarte. No te van a hacer daño». Elena le pidió permiso para tomarle una foto con su teléfono, solo para el registro. La mujer aceptó. Elena también le preguntó si recordaba su nombre. La mujer dudó. Me dicen Dani.
o la del costal verde. Elena anotó eso en una libreta. Luego le preguntó si recordaba de dónde era. La mujer negó con la cabeza. No me acuerdo bien. A veces me acuerdo de un mercado y de una casa, pero no sé dónde. Elena asintió y siguió anotando. Le preguntó si tenía documentos. La mujer dijo que no, que los había perdido hacía muchos años. Elena le explicó que iban a llevarla al Hospital General de Cholula para que un médico la revisara y que después verían cómo ayudarla con los papeles. La mujer volvió a mirar a Alicia. ¿Tú vas a ir? Alicia asintió. No me voy a separar de ti, te lo prometo. La mujer aceptó ir con ellos. Subió a la patrulla junto con Alicia y la trabajadora social. Los dos policías se quedaron adelante. Durante el trayecto, la mujer no habló. Solo miraba por la ventana, tocándose la cicatriz de la ceja izquierda cada tanto. En el hospital, la atendió un médico general que le hizo una revisión completa. Le tomó la presión, le escuchó los pulmones, le revisó la vista. Le diagnosticó desnutrición leve, tos crónica probablemente causada por exposición prolongada a la humedad y signos de estrés físico acumulado. Le recetó antibióticos para la tos y vitaminas. También le recomendó que viera a un psicólogo porque la mujer mostraba signos de confusión y posible amnesia disociativa. El médico le explicó a Alicia, en privado, que era común que las personas que habían vivido situaciones traumáticas o de alta marginalidad durante años desarrollaran lagunas de memoria como mecanismo de protección. Le dijo que la recuperación iba a ser lenta y que había que tener paciencia. Alicia escuchó todo sin dejar de llorar. Cuando el médico terminó, Alicia volvió con la mujer, que seguía sentada en la camilla con la bolsa verde en el regazo. Todo va a estar bien, le dijo Alicia. Vamos a cuidarte y vamos a averiguar todo paso por paso. Mientras tanto, Elena había hecho llamadas. Contactó a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Puebla y les explicó la situación. Les envió la foto de la mujer y la información que Alicia había dado. Daniela Reyes, desaparecida en junio de 1991, última vez vista en San Jerónimo Caleras. La Fiscalía revisó sus archivos y encontró el expediente. Estaba catalogado como caso abierto sin nuevas líneas de investigación. Les tomó 2 horas localizar el reporte original que Alicia había hecho en 1991. En el reporte había una foto de Daniela a los 18 años y una descripción física que coincidía con la mujer que ahora estaban atendiendo. Estatura baja, cabello oscuro, cicatriz en la ceja izquierda. La Fiscalía autorizó que se hiciera una prueba de ADN para confirmar la identidad. Elena le explicó a la mujer que necesitaban tomarle una muestra de saliva. La mujer aceptó sin hacer preguntas. También le tomaron las huellas dactilares para buscar en la base de datos del Registro Nacional de Población. No encontraron coincidencias. Probablemente Daniela nunca había tramitado su credencial de elector. Lupita llegó al hospital 2 horas después de la llamada de Alicia. Venía sola. Había dejado a sus hijos con una vecina. Entró a la sala de espera corriendo, con el rostro desencajado y los ojos rojos. Vio a su madre sentada en una silla de plástico, sosteniendo la mano de una mujer que Lupita no reconoció al principio. La mujer estaba sentada encorvada, con ropa sucia, el cabello maltratado y una bolsa verde en el regazo. Lupita se detuvo en seco. Miró a la mujer. Miró a su madre. Alicia asintió. Es ella, Lupita. Es tu hermana. Lupita se acercó despacio. Se arrodilló frente a la mujer y la miró a los ojos. Buscó algo, cualquier cosa que le confirmara que era verdad. Y entonces vio la cicatriz, pequeña, en la ceja izquierda. La misma cicatriz que recordaba de cuando eran niñas, cuando Daniela se había caído de la bicicleta y ella la había ayudado a limpiarse la sangre. Lupita empezó a llorar. «Dani», dijo entre sollozos. «Dani, soy yo. Soy Lupita». La mujer la miró fijamente. Parpadeó 2 veces. «¿Lupita?».
preguntó, con la voz llena de confusión. Lupita asintió. Sí, soy tu hermana. La mujer extendió la mano y tocó el rostro de Lupita, como si estuviera tratando de confirmar que era real. ¿Te acuerdas de mí?, dijo Lupita. Sé que te acuerdas. La mujer no respondió, pero siguió tocando el rostro de Lupita con la punta de los dedos. Y entonces, en voz muy baja, dijo: Lupita, solo eso. Pero fue suficiente. La prueba de ADN confirmó lo que Alicia ya sabía. La mujer que había encontrado en la recta a Cholula era Daniela Reyes. Los resultados llegaron 5 días después de la toma de muestra, y la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Puebla cerró oficialmente el caso como persona localizada con vida. Elena, la trabajadora social, coordinó los siguientes pasos. Daniela no podía regresar inmediatamente a vivir con su madre. Necesitaba atención médica y psicológica constante, y la casa de Alicia no tenía las condiciones adecuadas. Elena consiguió un espacio temporal en un albergue municipal de San Andrés Cholula, que trabajaba con personas en situación de calle. No era un lugar perfecto, pero tenía camas limpias, comida regular y acceso a servicios de salud. Daniela aceptó ir. Alicia y Lupita la visitaban todos los días. Las primeras semanas fueron difíciles. Daniela tenía episodios de confusión donde no reconocía a su madre ni a su hermana. Otras veces las reconocía, pero no lograba armar bien las frases, como si las palabras se le escaparan. El psicólogo del albergue, un hombre joven llamado David, explicó que Daniela probablemente había desarrollado amnesia disociativa como respuesta al trauma acumulado de más de 3 décadas viviendo en condiciones de estrés extremo. Le dijo a Alicia que la memoria podía regresar parcialmente con el tiempo, pero que también era posible que algunas cosas nunca se recuperaran. Lo importante, le dijo, era no forzar los recuerdos, dejar que Daniela los recuperara a su ritmo. Alicia aceptó, aunque le dolía profundamente saber que su hija había olvidado gran parte de su vida. Daniela empezó a asistir a terapia psicológica 3 veces por semana. David trabajaba con ella usando técnicas de memoria sensorial, olores, texturas, sabores que pudieran activar recuerdos. Un día le llevó una bolsa de tela verde nueva, parecida a la que Daniela cargaba. Daniela la tocó, la sostuvo contra su pecho y empezó a llorar sin saber por qué. Otro día, Alicia llevó una foto ampliada de cuando Daniela tenía 17 años, parada en el patio de su casa. En la foto se veía la cicatriz de la ceja izquierda. Daniela miró la foto durante mucho tiempo. Esa soy yo, dijo finalmente. Alicia asintió. Sí, esa eres tú, y esa es nuestra casa. Daniela tocó la foto con la punta de los dedos. Me acuerdo de algo, dijo despacio. Me acuerdo de coser algo, con hilo verde. Alicia sonrió entre lágrimas. Sí, me ayudabas a coser la bolsa. Te enseñé cómo hacerlo. Daniela asintió. Era un recuerdo pequeño, fragmentado, pero era algo. Alicia lo tomó como una señal de esperanza. Paralelamente, Elena gestionó la reexpedición de los documentos de Daniela. Fue un proceso lento y burocrático. Primero tuvieron que solicitar una copia certificada del acta de nacimiento en el registro civil. Como Daniela no recordaba la fecha exacta de su nacimiento, tuvieron que buscar en los registros usando el nombre completo y el año aproximado. Tardaron 2 semanas en encontrarla. Con el acta de nacimiento, Elena tramitó la CURP y después la credencial de elector. Daniela tuvo que ir personalmente al módulo del INE para la toma de foto y huellas. Fue la primera vez en más de 30 años que alguien le tomaba una foto oficial. Daniela se quedó viendo la cámara sin expresión, sin sonreír. Cuando le entregaron la credencial provisional 2 semanas después, Daniela la miró durante mucho tiempo. Daniela Reyes leyó en voz alta. Ese es mi nombre. Alicia, que estaba con ella, le apretó la mano. Sí, ese es tu nombre. Siempre lo fue. Durante esos meses, Daniela también recibió atención médica regular. Le trataron la tos crónica con antibióticos más fuertes y le recetaron un inhalador.
Le hicieron estudios de sangre que revelaron anemia y deficiencia de vitaminas. Le recetaron suplementos alimenticios. Su salud mejoró lentamente. Subió un poco de peso. Su piel recuperó algo de color y la tos disminuyó. Pero su cuerpo seguía mostrando las marcas de 33 años de vida dura. Las manos callosas, la espalda encorvada, las rodillas desgastadas. El médico le dijo que tendría dolores crónicos probablemente por el resto de su vida. Daniela lo aceptó sin quejarse. Estaba acostumbrada al dolor. Lo que no estaba acostumbrada era a que alguien se preocupara por ella. Cada vez que Alicia o Lupita llegaban a visitarla, Daniela parecía sorprendida, como si no esperara que volvieran. ¿Viniste otra vez?, le preguntaba a su madre. Alicia siempre respondía lo mismo. Voy a venir todos los días, Dani. No voy a dejarte sola nunca más. En septiembre de 2024, 4 meses después del reencuentro, Daniela recibió el apoyo de un programa gubernamental de reintegración social para personas en situación de calle. El programa incluía capacitación laboral, apoyo económico temporal y ayuda para conseguir vivienda. Daniela tomó un curso de capacitación en un centro de reciclaje comunitario en San Andrés Cholula. Le enseñaron a separar materiales, a operar maquinaria básica y a llevar registros de lo que se recolectaba. Era un trabajo que Daniela ya conocía, pero ahora lo hacía en condiciones dignas, con un salario fijo y prestaciones básicas. Le pagaban 3,500 pesos al mes, suficiente para rentar un cuarto pequeño en una vecindad cerca del albergue. Daniela se mudó a ese cuarto en octubre. Era un espacio de 3 por 3 metros, con una cama, una mesa, una silla y un baño compartido en el pasillo. Pero era suyo. Por primera vez en 33 años, Daniela tenía un lugar propio donde nadie la iba a correr, donde podía cerrar la puerta y estar tranquila. Colgó la bolsa de tela verde detrás de la puerta, en un clavo que ella misma puso. Cada vez que entraba a su cuarto, miraba la bolsa y sentía algo que no sabía cómo nombrar. Tal vez era paz, o tal vez era solo el principio de ella. A medida que pasaban los meses, la relación entre Daniela y su familia se reconstruía lentamente. No era fácil. 33 años de ausencia no se borraban con visitas diarias ni con buenas intenciones. Daniela seguía teniendo lagunas de memoria grandes. Había días en que no recordaba a Lupita, o en que confundía a Alicia con alguna de las señoras que le habían dado trabajo durante su tiempo en la calle. Esos días eran especialmente duros para Alicia, que veía a su hija ahí, viva, pero también ausente. David, el psicólogo, le recordaba constantemente que la recuperación no era lineal, que había que celebrar los pequeños avances y no desesperarse con los retrocesos. Alicia trataba de seguir esos consejos, pero había noches en que lloraba sola en su casa, preguntándose si algún día recuperaría completamente a su hija. Lupita, por su parte, intentaba crear nuevos recuerdos con Daniela. La llevaba a caminar por el Zócalo de Cholula, le compraba ropa nueva, le enseñaba a usar un teléfono celular básico que le había regalado. Daniela aprendía despacio, con la paciencia de alguien que había aprendido a sobrevivir sin esperar nada. Un día, Lupita llevó a sus 2 hijos adolescentes a conocer a su tía. Los muchachos estaban nerviosos, sabían la historia, sabían que su tía había estado desaparecida durante décadas, pero no sabían cómo actuar. Daniela los miró con curiosidad, sin reconocerlos como familia. Lupita les presentó. Ellos son tus sobrinos, Dani. Este es Carlos y esta es Mariana. Daniela asintió y les extendió la mano formalmente, como si fueran desconocidos. Carlos y Mariana le dieron la mano, incómodos. Después de esa primera visita, Lupita les preguntó qué habían pensado. Carlos dijo, es raro. No parece mi tía, parece una señora cualquiera. Lupita no se enojó, entendía lo que su hijo quería decir. Daniela no encajaba en la imagen que tenían de lo que debía ser una tía, pero con el tiempo le dijo a Carlos, tal vez aprenderían a conocerse. Uno de los momentos más importantes en la recuperación de Daniela llegó en noviembre de 2024. Alicia había llevado a su casa algunas cosas que habían pertenecido a Daniela.
ropa vieja, fotos, cuadernos de la prepa. Entre esas cosas había un trapo de cocina que Alicia usaba desde hacía años. Era un trapo común, blanco con rayas verdes, que olía a cloro y a limón, porque Alicia lo lavaba todas las semanas con esos productos. Ese día, Alicia estaba limpiando la mesa de la cocina con el trapo cuando Daniela llegó de visita. Daniela entró, vio el trapo y se quedó paralizada. «Ese olor», dijo de repente. Alicia la miró, confundida. «¿Qué olor?». Daniela se acercó a la mesa y tomó el trapo. Lo olió profundamente. Limón y cloro. Así olía. Así olía cuando... Se quedó callada, tratando de atrapar el recuerdo que se le escapaba. Alicia esperó sin respirar. Finalmente, Daniela dijo: «Me acuerdo de estar sentada en la mesa, y tú estabas cociendo algo verde, y usabas este trapo para limpiar». Alicia sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. «Sí», dijo con la voz temblorosa. «Estaba cosiendo tu bolsa, la bolsa de tela verde, y tú me ayudabas a sostener la tela mientras yo pasaba la aguja». Daniela asintió despacio. Me acuerdo de eso». Fue un recuerdo pequeño, fragmentado, pero era el primero que Daniela recuperaba con claridad. Alicia la abrazó y las dos lloraron juntas en la cocina. Después de ese día, los recuerdos empezaron a regresar con más frecuencia, aunque nunca de manera completa. Daniela recordaba escenas sueltas, el sabor de las gelatinas que vendían los fines de semana, la voz de Lupita cantando en la regadera, el ruido de los camiones pasando por Reforma. Pero no recordaba por qué había dejado de regresar a casa. No recordaba los primeros días en Cholula, ni cómo había terminado viviendo en la calle durante tantos años. David le explicó que era posible que esos recuerdos nunca regresaran, porque su mente los había bloqueado como mecanismo de protección. «Tu cerebro te protegió del dolor», le dijo, «y ahora que estás segura, tal vez no necesites recordar esas cosas». Daniela aceptó esa explicación. No necesitaba recordar todo para saber que había sufrido. Su cuerpo lo recordaba por ella, en las cicatrices de sus manos, en el dolor de sus rodillas, en la tos que todavía la despertaba algunas noches. En diciembre de 2024, Daniela pidió visitar el lugar donde Alicia la había encontrado. Quería ver la esquina, el semáforo, la farmacia. Alicia dudó. Tenía miedo de que fuera demasiado para su hija. Pero Daniela insistió. Fueron juntas una mañana de sábado. Llovía ligeramente, igual que aquel día de junio. Daniela se paró en la banqueta donde había estado esperando bajo el toldo de la farmacia. Miró el semáforo. Miró la calle. «Pasé por aquí muchas veces», dijo, «durante años, y nunca supe que estabas buscándome». Alicia le apretó la mano. «Pero ahora ya nos encontramos, y no vamos a separarnos otra vez». Daniela asintió. Se quedaron paradas ahí durante varios minutos, viendo pasar los coches y los camiones, viendo a la gente cruzar la calle sin saber que en esa esquina había pasado algo extraordinario 6 meses atrás. Finalmente, Daniela dijo: «Estoy lista para irme». Alicia asintió. Las dos caminaron de regreso a la parada del camión, tomadas de la mano, mientras la lluvia seguía cayendo suavemente sobre Cholula. En febrero de 2025, Daniela cumplió 8 meses de haber sido encontrada. Su vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. Tenía un trabajo estable en el centro de reciclaje, un cuarto propio donde dormir y una familia que la visitaba regularmente. Su salud había mejorado considerablemente. La tos casi había desaparecido. Había subido 6 kilos y su postura ya no era tan encorvada. Seguía yendo a terapia 2 veces por semana. Y aunque los recuerdos completos de su vida antes de 1991 no habían regresado del todo, había aprendido a convivir con esas lagunas. David le había dicho que tal vez nunca recordaría todo, y Daniela lo había aceptado. «No necesito recordar quién fui», le dijo una vez a su madre. «Solo necesito saber quién soy ahora». La reintegración social no fue perfecta. Había días difíciles. Días en que Daniela se sentía abrumada por las expectativas de los demás, por la presión de tener que volver a ser normal, cuando ella nunca se había sentido así.
Había días en que extrañaba la libertad de no tener que rendirle cuentas a nadie, de poder moverse sin que le preguntaran a dónde iba o cuándo volvería. Esos días, Daniela salía a caminar sola por las calles de Cholula, con la bolsa verde cruzada sobre el torso, y se sentaba en alguna banca del Zócalo a ver pasar a la gente. Alicia aprendió a no alarmarse cuando Daniela desaparecía por unas horas. Entendió que su hija necesitaba ese espacio, esa posibilidad de estar sola sin que eso significara que se había perdido otra vez. Lupita también lo entendió, aunque le costó más trabajo. A veces le decía a su madre, ¿y si no regresa? ¿Y si se va otra vez? Alicia siempre respondía lo mismo. Va a regresar. Ahora sabe que tiene a dónde volver. En marzo de 2025, Daniela empezó a asistir a un grupo de apoyo para personas que habían estado en situación de calle. El grupo se reunía una vez por semana en un salón comunitario de San Andrés Cholula. Había 8 personas en total, todas con historias diferentes, pero con puntos en común: la pérdida, el aislamiento, la dificultad de reintegrarse a una sociedad que los había olvidado. Daniela escuchaba las historias de los demás sin hablar mucho. Pero una tarde, la coordinadora del grupo le preguntó si quería compartir algo. Daniela dudó. Luego, con la voz baja pero firme, dijo: Estuve perdida 33 años. No sé bien qué pasó. No me acuerdo de muchas cosas, pero sé que mi mamá nunca dejó de buscarme, y eso es lo que me salvó. Los demás integrantes del grupo la escucharon en silencio. Al final de la sesión, una mujer mayor se acercó a Daniela y le dijo: «Qué suerte tienes de que alguien te haya buscado. Yo no tengo a nadie». Daniela no supo qué responder. Tenía razón. Había tenido suerte. Mucha gente que desaparecía en las calles nunca era buscada, nunca era encontrada, nunca regresaba a casa. Daniela había sido una excepción y sabía que tenía que aprovechar esa segunda oportunidad. En abril de 2025, Daniela tomó una decisión importante. Quería mudarse a un departamento pequeño cerca de donde vivía su madre. El cuarto en la vecindad de San Andrés había sido un buen lugar para empezar, pero ya no lo necesitaba. Quería estar más cerca de Alicia, que cada día estaba más frágil y necesitaba ayuda con las tareas de la casa. Lupita apoyó la idea y entre las dos juntaron el dinero para la renta del primer mes. El departamento era pequeño, de un solo cuarto con cocineta y baño propio, pero tenía una ventana grande que dejaba entrar la luz. Daniela se mudó a finales de abril. Llevó pocas cosas: su ropa, sus medicamentos, la credencial de elector enmarcada que Lupita le había regalado y la bolsa de tela verde que seguía colgada en el mismo clavo. Alicia la ayudó a acomodar todo. Cuando terminaron, las dos se sentaron en el colchón nuevo que Lupita había comprado y miraron el cuarto en silencio. «Es un buen lugar», dijo Alicia. Daniela asintió. «Sí, es un buen lugar para empezar». Los meses siguientes fueron de adaptación. Daniela aprendió a cocinar cosas sencillas, a pagar sus recibos de luz y agua, a manejar su salario con más cuidado. Seguía trabajando en el centro de reciclaje y había empezado a tomar clases de alfabetización en un programa comunitario porque había olvidado mucho de lo que aprendió en la prepa. Leía y escribía despacio, con la concentración de alguien que está aprendiendo todo de nuevo. Alicia la visitaba 3 veces por semana y a veces se quedaba a dormir porque Daniela todavía tenía pesadillas y se despertaba asustada en medio de la noche. Esas noches, Alicia se acostaba junto a su hija y le sostenía la mano hasta que volvía a dormirse. «Estoy aquí», le decía. «No estás sola». Y Daniela, con los ojos cerrados, apretaba la mano de su madre y se dejaba llevar otra vez por el sueño. En octubre de 2025, casi un año y medio después del reencuentro, Daniela estaba parada frente a la ventana de su departamento, viendo caer la lluvia. Era una tarde gris, parecida a esa tarde de junio de 1991, cuando todo había cambiado. Pero ahora, Daniela no estaba perdida. Tenía un techo, tenía comida, tenía gente que la quería. Miró hacia el clavo detrás de la puerta donde colgaba la bolsa verde. La bolsa estaba desgastada, manchada, con los hilos sueltos en las costuras, pero seguía ahí. Daniela sonrió levemente.
No recordaba bien quién la había hecho ni cuándo, pero sabía que esa bolsa significaba algo importante. Significaba que había sobrevivido. Significaba que, a pesar de todo, había logrado regresar. Afuera seguía lloviendo. Daniela cerró la ventana, se preparó un té y se sentó en la mesa a revisar las facturas del mes. Eran cosas simples, cotidianas, pero para alguien que había pasado 33 años sin un lugar propio, esas cosas eran un milagro. La vida no era perfecta. Todavía había días difíciles, recuerdos que no regresaban, dolores que no se iban. Pero Daniela estaba viva, y eso, después de todo, era suficiente. ¿Esta historia te conmovió? Regístrate para recibir más historias reales de personas que fueron encontradas después de años de búsqueda.